¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a Clasper. Les habla el profesor Fernando Muñoz y vamos a resolver un problemita donde justamente entra a tallar el concepto de momento angular. Dice, dos patinadores A y B de masas M y 2M respectivamente se mueven sobre un piso horizontal liso, ojo, piso horizontal liso, con velocidades opuestas, tal como indica la figura. La trayectoria de los patinadores están separados a una distancia 3L. La patinadora A lleva una varilla de masa despreciable y de longitud 3L, perpendicularmente a su trayectoria. Cuando las patinadoras se cruzan, la patinadora B coge la varilla y estas junto con la varilla comienzan a girar con velocidad angular W desconocida respecto al centro de masa del sistema formado por la varilla y las dos patinadoras. Teniendo como datos M, V sub 0, L y G, determinar en la parte A el vector momento angular del sistema conformado por la varilla y las patinadoras respecto al centro del sistema, centro de masa del sistema, un instante justo antes de que B agarre la varilla. En la parte B, determina la velocidad angular W respecto al centro de masa del sistema cuando las patinadoras giran alrededor de su centro de masa, conformado por la varilla y las patinadoras. Muy bien. En primer lugar, debemos entender algo muy importante. Obviamente se están acercando como se ve en la figura. No olviden que el sistema se encuentra sobre una mesa horizontal. Imagínate que todo está ocurriendo en la mesa de tu casa y tú estás mirando desde arriba. Ok. Obviamente como es liso, las velocidades con las cuales se están moviendo, hasta el momento en que están acercando y están a punto una de ellas de coger la varilla, permanecen constantes. Entonces, como yo quiero determinar el momento angular respecto al centro de masa, lo primero que tenemos que hacer es encontrar el centro de masa. Porque si no encontramos ese punto, no vamos a poder hacer los cálculos que nos están pidiendo. Muy bien, pero no te olvides la teoría. El centro de masa siempre se va a ubicar cerca a los cuerpos o la mayor concentración de masa. Si tú te das cuenta, la esferita A tiene mayor masa que la esferita B. Entonces acá, por ejemplo, en el gráfico inferior izquierdo, ya estoy colocando la varilla, la esferita A, acá tenemos la esferita A en la parte inferior, y tenemos por acá la esferita B que ya está cerquita a la varilla y ya está a punto de cogerla, pero todavía no. Entonces lo que voy a hacer justamente en ese instante, ubicar el centro de masa del sistema, porque todo va a ocurrir instante antes e instante después. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, pero como el centro de masa va a estar más cerca al de mayor masa, entonces más o menos el centro de masa va a estar por acá. ¿Correcto? Entonces lo que voy a hacer es tomar en ese instante la posición de la esferita A como punto origen y esta distancia que voy a ubicar estaría pues indicándome el centro de masa del sistema. Lo voy a llamar Y del centro de masa. Este puntito vendría a ser justamente el centro de masa. ¿Correcto hasta ahí? Muy bien. Pero ya sabemos la formulita para poder encontrar la posición del centro de masa, ¿no? Se refiere al promedio ponderado, ¿no? Entonces por acá tenemos lo siguiente. Bien, la posición Y del centro de masa será igual a, recordemos que es masa por posición más masa por posición entre la suma de masas. Muy bien, la masa de A, según el gráfico, es 2M. Por su posición, que es 0, estamos considerando el origen, más la masa del otro cuerpo, que es M, por su posición, que respecto a sería la longitud de la cuerda, que sería 3C, perdón, la longitud de la barra. Y todo entre la suma de las masas, que sería 3E. Bien, esa sería la fórmula para poder determinar, en este caso, la posición del centro de masa.
Porque es el punto respecto al cual tenemos que calcular el momento angular. Muy bien. Con esto entonces ya podemos calcular la posición del centro de masa. Muy bien. La posición del centro de masa del sistema, a ver, tendríamos ¿cuánto? Simplemente L, ¿no? Porque acá sería 2m por 0, el 3 se cancela y te quedaría L. Ya tengo la posición del centro de masa. A L hacia arriba respecto a la posición D. Muy bien, con esto entonces ya podemos calcular el momento angular del sistema justo cuando está por la patinadora B coger a la varilla. Bueno, pero ojo, hasta ese instante, cada uno de ellos se está moviendo con una cierta velocidad. Coloquemos, acá tenemos una y acá tenemos la velocidad de B. Todavía no coge la varilla, por lo tanto cada uno mantiene todavía su velocidad con la cual se está trasladando. Acá está. Y estas velocidades ya tienen un valor. Tendríamos acá V sub 0 para A y V sub 0 para B. Muy bien. Ambas tienen la misma rapidez, pero diferentes masas. Bueno, el momento angular, correcto, es una cantidad física que aparece debido a la rotación o tendencia de los cuerpos a rotar. Si nos damos cuenta, los cuerpos están viajando en línea recta en la mesa horizontal. Perfecto. Pero alrededor del centro de masa, tal como lo vemos, tienen una tendencia a rotar en sentido antihorario. De hecho, no giran. Tienen una tendencia a girar en sentido antihorario. Ahora, como tenemos la velocidad lineal, recordemos la formulita para calcular el momento angular cuando tenemos la velocidad. El momento angular respecto a un centro de giro O. Bueno, como se están moviendo en el plano, digamos X y Y, que sería el plano de la mesa, podemos trabajar con la función escalar y le adicionamos la dirección del eje Z, que es el eje perpendicular al plano XY. ¿Por qué? Porque recuerda que el momento angular es R cruz P, y ese producto te da un vector perpendicular a R y P. Como se están moviendo en nuestro plano XY, entonces el vector momento angular va a estar en el eje Z. Por lo tanto, podemos calcularlo así, más o menos R por M por V y por K, que sería el direccional en el eje Z. Bueno, más si el giro o tendencia de giro es antihorario, y menos si obviamente fuera horario. Por lo tanto, empezamos. Como es sistema, decimos la sumatoria del momento angular respecto al centro de masa será. Bueno, ambos son positivos, así que no hay problema. Tendríamos. Para A sería su posición, que es L, por su masa, que es 2m, por V sub 0, que es su rapidez, por K. Más, para el otro, su R, su posición respecto al centro de masa, sería 2L, la diferencia, por la masa, que en este caso es M, su rapidez, que es V sub 0, y por K. Y con esto ya tenemos el momento angular del sistema, ¿correcto?, respecto al centro de masa. ¿Qué tenemos por acá? Si nosotros operamos, nos va a quedar 4 mLv sub 0K. Y esa sería la respuesta para la parte A. Ahí está. Ahora bien, cuando ya la patinadora B coge la varilla, el sistema comienza a girar. El sistema comienza a girar con una velocidad angular que no sabemos y obviamente nos piden calcular. Ahora, la tendencia de giro alrededor del centro de masa es antihorario. Por lo tanto, cuando comienzan a girar, su giro será antihorario y vamos a ponerle W a la velocidad angular. Este de acá, recuerda que viene a ser el centro de masa. Y como el centro de masa no está en el punto medio de la varilla, entonces el sistema va a girar en circunferencia concéntrica respecto al centro de masa. Pero no te olvides, cuidado, te hago este comentario. El sistema no solamente está girando, también se está trasladando. Porque aparte yo puedo calcular la velocidad del centro de masa.
y probablemente la velocidad del centro de masa no salga a cero. ¿Correcto hasta ahí? Entonces, este sistema probablemente esté girando y esté avanzando a la vez con la velocidad del centro de masa. Muy bien, jovencitos. Ahora, para poder determinar la velocidad angular, vamos a recordar lo siguiente. En primer lugar, cuando nosotros tratamos de que un cuerpo rote, le aplicamos una fuerza y lógicamente para la rotación implica un torque, un efecto de rotación con una fuerza. Pero si nos damos cuenta, a la hora que hacemos el diagrama de cuerpo libre del sistema, de hecho las fuerzas internas, es decir, interacción entre la varilla y los patinadores, no existen. No las tomamos en cuenta para el sistema. ¿Estamos de acuerdo? Externamente, los pesos y las normales se cancelan. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, no hay torque neto exterior. Entonces, decimos lo siguiente. ¿Cómo la sumatoria de torques respecto al centro de masa, ¿no? Sumatoria de torque externo respecto al centro de masa es cero? Entonces, se conserva el momento angular. ¿Qué significa entonces? Que la sumatoria del momento angular respecto al centro de masa antes debe ser igual a la sumatoria del momento angular respecto al centro de masa después. ¿Correcto? Pero la sumatoria de momento angular del centro respecto al centro de masa antes ya lo tenemos, acá lo tenemos, entonces vamos a reemplazar. Tenemos 4 m por L por E sub 0K igual a. Ahora escucha. Si yo quiero encontrar la velocidad angular, entonces vamos a tener que emplear la otra formulita que nosotros conocemos para calcular el momento angular en función de W. ¿Cómo se calcula? A ver, vamos a recordarlo por acá. Acá abajito vamos a recordarlo como una nota. Ojo, a ver, observa por favor. El momento angular respecto a un centro de giro. Acá ponemos acá para acá. El momento angular respecto a un centro de giro es el momento de inercia respecto al centro de giro por W. Obviamente, L y W tienen la misma dirección. Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos el momento de inercia del sistema respecto al centro de masa. ¿Cómo se calcula el momento de inercia del sistema para una partícula? Acá también lo recordamos. El momento de inercia respecto a un centro de giro es, recuerden, es m, que es la masa de la partícula, multiplicado por r cuadrado, que es la posición de la partícula respecto al centro de giro. Empezamos entonces por acá. Como son 2, voy a calcular cada uno y lo sumamos. A ver, por acá entonces abrimos un paréntesis. A ver, esta sería la bolita A y esta sería la bolita B. La masa de A es 2m. Por su ubicación respecto al centro de masa que es L al cuadrado, más la otra partícula sería su masa que es m también, bueno, en este caso m, pero su ubicación es 2L. Respecto a su centro de masa sería 2L, ¿no? Porque todo es 3L. 2L al cuadrado sería 4L cuadrado. Y todo esto por W y por K, porque también está en el plano, en el eje perpendicular al plano XY, que sería el eje Z. Muy bien. Con esto entonces ya podemos calcular la velocidad angular. Solamente tenemos que igualar las magnitudes y entonces la velocidad angular quedaría así. A ver, observa que la m, la masita se va a cancelar, ¿correcto? Una L también se va a cancelar. Y acá si yo sumo te va a quedar 6. Sacando mitad te va a quedar, entonces pasa a dividir 2 tercios. ¿2 tercios de quién? A ver, la masa se canceló. Un L se va a cancelar y te va a quedar V sub 0 entre L. Y con esto el problema estaría resuelto. Entonces hemos recordado en este problema el momento angular,
cómo se calcula el centro de masa y por qué podemos resolverlo por la conservación del momento angular del sistema. Como el torque neto exterior es cero, entonces, ¿estamos de acuerdo? El momento angular se conserva. Bien, jovencitos, espero que les haya gustado el problemita y ayude para que ustedes puedan resolver otros tipos de ejercicios. Bien, ya nos vemos. Chau, chau.